Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, muy buenas tardes en radio, muy buenas noches en tele, ¿qué tal? Bienvenidos a Matices, muchísimas gracias por estar con nosotros. Arrancando semana hoy con un tema muy interesante que ya se los voy a proponer, recordándoles que estamos en una multiplicidad de canales para ustedes. En este instante, si nos está escuchando, estamos en Radio Monumental 93.5 en FM, la radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Nos pueden escuchar además en el app de Radio Monumental. Pueden vernos además en este momento a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche pueden ver el programa en Canal 2 y además una hora después de terminado Matices pueden descargarlo, escucharlo en línea a través de los servicios de podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Finalmente, si quieren comunicarse conmigo, hacerle alguna pregunta a los invitados mientras estamos al aire, hay varios canales para hacerlo. Uno es que nos comenten en Facebook, yo estoy viendo todos los comentarios. Otro es que me escriben a mi Twitter, que es Randall Rivera V. Y finalmente ya la forma más fácil a través del número de WhatsApp de Radio Monumental, que es 89-935-935. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un programa dedicado a educación que seguramente nos interesará muchísimo a todos y a todas, y tiene que ver con cómo se han venido abriendo las oportunidades de maestrías fuera del país, en el caso de Costa Rica. Y hoy quiero saludar primero a don Franklin Jiménez, es el director de posgrados de la ULACID. Don Franklin, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Don Randall, muy buenos días o muy buenas tardes y buenas noches para todos. De verdad es un gusto saludarle y pues aquí a la orden de contarles cómo vamos, por qué es importante los posgrados y las alianzas importantes que también tiene ULACID a nivel global. Muchas gracias, don Franklin, por estar conmigo. Y voy a saludar en España a dos representantes de la Universidad Europea, don Sergio Calvo, que es el vicerrector de Relaciones Institucionales, y a don Cristian Valero, que es el Manager Partners y de Relaciones Estratégicas de la Universidad Europea. Don Sergio, don Cristian, bienvenidos al programa. Muy buenas noches allá en España, ¿cómo les va? Pues buenas tardes allá en Costa Rica, encantados de estar aquí, muchas gracias por esta invitación para poder compartir con todos los oyentes y con los televidentes, pues como bien estaba diciendo el doctor Franklin y el doctor Jiménez, bueno, las oportunidades que tienen los estudiantes costarricenses gracias a las maestrías que vamos a poner en común entre ULACID y la Universidad Europea. Muchísimas gracias a ambos por estar conmigo. Don Franklin, quería empezar con usted. Primero, por supuesto, porque la vez pasada que estuve en Matices, realmente me gustó mucho el abordaje general que hicimos. Y yo quería empezar a hablar con usted por la necesidad que tiene el ser humano, independientemente de la academia, de expandir siempre sus fronteras. O sea, realmente la historia de la humanidad completa, desde, digamos, los primeros homínidos hasta hoy, 2024, está marcada por querer romper fronteras, por ir más allá, por lograr una interconexión, por lograr ir más allá siempre del límite, y eso nos marca, don Franklin, indudablemente como seres humanos. Don Randall, efectivamente, esta necesidad del ser humano de irse profesionalizando, pero sobre todo de trascender, es fundamental. Y hoy en día, con
con los sistemas tan globalizados, con las industrias tan globalizadas, con organizaciones tan globalizadas, es fundamental el cada día comenzar a adquirir esos conocimientos profundos sobre la materia o esas especializaciones en el campo específico para evidentemente ser extraordinarios profesionales, pero sobre todo para trascender en la vida profesional, en la vida laboral. Esa necesidad del ser humano también se ve en la academia. Y no basta hoy en día con solamente tener un título de grado que le llamamos bachillerato o licenciatura, sino que es fundamental ir a estos posgrados, que es donde vamos a adquirir las competencias, las habilidades y las especializaciones para poder incluso trascender y llegar a estos otros mercados tan globales, tan importantes en su vida profesional. Y es que la globalización marca prácticamente toda nuestra vida, incluso los elementos que vemos menos formales, don Franklin. Discúlpeme que me meta en su vida, cuando quiera me manda al diablo, si gusta, pero yo necesito preguntarle, ¿cuál fue la última serie que vio de televisión? Y pues la última serie que vi de televisión, a Berlín, o sea, Berlín, ¿ok? recientemente, Está bien, producción española, ¿ok? efectivamente. La última película que vio, que no era serie. La última película que vi que no era serie fue, a ver, déjeme ver, si tengo aquí reciente alguna de las, Napoleón, Napoleón, ok. Evidentemente no es producción costarricense, ok. El efectivamente. último libro que leyó, ¿de dónde es? El último libro que leí fue ¿Por quién doblan las campanas? Ok, que tampoco evidentemente es, Que tampoco es costarricense. así es, no es costarricense. ¿A usted le gusta el deporte? Efectivamente, ¿Le gusta el fútbol? pues claro, por supuesto. ¿Este fin de semana vio el fútbol nacional? Por supuesto, vi como 3 partidos de fútbol nacional, un par de partidos del fútbol internacional, pero sí pasé también viendo, y algunos otros deportes, recién Randall, vi ¿cómo se llama? El Super Bowl. El fin de semana pudimos ver el clásico, entonces ahí hemos estado. ¿Quién es su cantante favorito? Mi cantante favorito es un muchacho dominicano que reside en Colombia, Vicente García, chico con una voz muy Es agraciada. extraordinario. Ojo, ven que toda nuestra vida siempre, todo lo más, incluso lo más insignificante, está marcado también por ser ciudadanos del mundo y no necesariamente ciudadanos de un país. Tenemos muchas cosas que tienen que ver con lo nacional, pero digamos, no estamos preparados en nuestra vida para trascender nuestras fronteras, don Franklin. Efectivamente, Randall, vea, es fundamental comenzarnos a preparar, porque no estamos todavía preparados para trascender, pero sobre todo para tener ese acceso al resto de las cosas que tiene el universo. Hoy en día todo es la inmediatez, y la inmediatez es justamente por esta necesidad de globalización que tenemos que tener todas las personas. Pero pensando en las personas, ahora imaginen las empresas. ¿Por qué? Porque evidentemente los CEO, los gerentes, los directores, los responsables de las organizaciones tienen que estar en tiempo real conectados con el resto del mundo, sabiendo cuáles son los aspectos o los issues o las actividades que les pueden estar afectando, les pueden beneficiar. Y para eso es fundamental la especialización, la formación, y que partners o a través de actividades de networking y otros recursos pues puedan estar totalmente actualizados a ese mundo cambiante instantáneo que tenemos hoy en día. Digamos, sin lugar a dudas, somos ciudadanos del mundo. Dentro de algunas décadas tendremos que ver cuáles son las tendencias en Júpiter, en Saturno, y estar conectados con la Vía Láctea completamente. Don Sergio, don Cristian, el elemento de ser ciudadanos del mundo no pasa porque don Franklin y yo seamos de un pequeñito país en Centroamérica. Supongo que ustedes también consumen desde lo más insignificante que podamos ver en nuestra vida hasta hasta la tecnología, las computadoras que tiene cada uno al frente, los teléfonos. Somos hoy más que nunca, don Sergio y don Cristian, ciudadanos del mundo. Bueno, son ciudadanos casi del universo, ¿no? Como estaba diciendo Randall. Efectivamente, un pequeño apunte para que don Franklin sepa que la última serie que yo he visto también ha sido Berlín. Y yo también. Es decir, que tenemos aquí 3 personas que en un mundo global hemos visto nuestra última serie, la misma, en distintos países, ¿no? Y sin embargo, esto nos ha unido, porque la globalización
más allá de separar, yo creo que acerca, ¿no? Acerca culturas y acerca las fronteras. Yo creo que lo estaba diciendo Don Franklin, pero eso es así, las empresas están constituidas por personas y hoy en día no hay otra opción que no sea la de trascender las fronteras y aprender para trabajar en este mundo global de otras culturas que tienen muchas cosas en común, pero que también tienen luego sus propias idiosincrasias y particularidades, ¿no? Y hay que saber trabajar en esos entornos multiculturales en donde pues estás trabajando con personas de distintas nacionalidades con un objetivo común. Por eso tan importante es esto que nuestros estudiantes lo estudien desde la academia, como decía Don Franklin desde el principio, hacer que los estudiantes en entornos más controlados, pero estén en entornos multiculturales y globales, en donde van a aprender a relacionarse con esas otras culturas. Yo creo que si algo tuvo de bueno o de poco bueno que pudo tener la pandemia, que también fue global y fue a nivel mundial, y precisamente por esta globalización, fue el que se perdiera ya por definitivamente el miedo a las tecnologías y que además pegasen un acelerón y que lo que iba a suceder en los próximos 10 años, pues sucediese solamente en dos años, ¿no? Y ahora mismo con las tecnologías que nos están permitiendo tener esta entrevista en vivo, conectando dos países y en dos franjas horarias diferentes, pues a las pruebas me remito, ¿no, Cristian? Totalmente, sí, desde luego. De hecho, pareciera increíble que seamos ciudadanos del mundo en entretenimiento, en lectura, en todo, y que también, y en buena hora, demos ese paso también en temas educativos, profesionales y de formación, ¿no, Cristian? A ver, a mí siempre me gusta recordar que es que al final nos estamos dedicando al que yo creo es el sector más bonito del mundo, porque al final es el sector donde realmente tenemos un poder de aporte como motor del cambio, donde de verdad con nuestro pequeño granito de arena podemos aportar muchísimo al mundo. Y es que al final, desde la Academia de Atenas de Platón a día de hoy, la evolución de la educación ha sido una evolución absolutamente radical. De hecho, yo creo que hay dos grandes hitos que siempre hay que mencionar, que son un poco esa evolución de la educación a la par de la sociedad y un poco esa globalización y esa apertura a las fronteras de la que hablaba Don Franklin, porque al final la educación estaba circunscrita, no lo olvidemos, al ámbito religioso, es decir, al final estaba al acceso de muy pocos, ya fuera la Universidad de Bolonia, ya fuera la Universidad de París o la de aquí en España, la de Salamanca, realmente estudiaban muy pocas personas y sobre todo circunscritas a ese ámbito religioso, y al final la educación estaba considerada como algo elitista y que estaba reservado a muy pocas personas. Con el desarrollo de la sociedad, sobre todo la clase media, hemos visto que hay una formación como ese elemento clave del desarrollo humano y ese factor determinante para el crecimiento personal de las personas y ese, sobre todo, motor de ascenso social intergeneracional, que no olvidemos que al final la educación es lo que permite crecer a las personas. Entonces, yo creo que todo eso, con esa reducción de los costes, la democratización de la educación a través de becas, de ayudas al estudio, han generado un microcosmos donde realmente la educación pues, ha crecido de manera exponencial. Y luego también creo que hay otro factor clave del que hablaba Don Franklin, que es un poco esa evolución de la globalización, la apertura de las fronteras, porque no olvidemos, antes viajar era de nuevo un privilegio de muy pocas personas y la movilidad entre países, incluso en el propio continente latinoamericano, era muy baja. Se trata de países muy grandes donde la gente no salía casi de su pueblo. Entonces, todo esto, las vicisitudes históricas, los cierres de fronteras, todo esto ha generado un microcosmos que también era muy difícil. Entonces, para nosotros, creemos que la educación online ha supuesto un factor esencial a la hora de desarrollar esa educación y, sobre todo, de brindar esa posibilidad a esos alumnos que por razones pecuniarias no se pueden permitir, por razones financieras, salir a estudiar a Europa o también a Estados Unidos, y que también por razones personales, ya sea por cuidado de niños o de ascendentes, tampoco se lo pueden permitir. La educación online ha supuesto que ya no existan esas fronteras. Eso ha supuesto que toda esa gente tenga esta posibilidad de democratizar ese acceso a la educación y que toda esa gente pueda pues, ser partícipe del bien público que tenemos, que es la educación. Entonces, para nosotros, contribuir y ser parte de ese proceso pues nos llena de orgullo, y seguimos trabajando en ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes. Sabemos que justamente podemos participar en eso. Sí, pareciera que estamos en el mejor momento de la historia para estudiar, para mejorar además nuestras capacidades profesionales, y además el mejor momento de la historia para conversar y para conectarnos. Don Cristian, si usted también vio Berlín, un día estos hacemos otro programa solo de la serie. ¿Sí la vio? Perfecto. Ah, bueno, perfecto, sí, claro que sí.
Cuando quiera hacemos otro. Un podcast solo de Berlín. Muchas gracias. Sí, porque además, incluso, don Franklin, la educación en el exterior estaba en décadas anteriores, ¿verdad? Basada únicamente para una parte súper exclusiva de la población. O sea, es decir, por ejemplo, la independencia de América, la independencia de Centroamérica, la independencia de Costa Rica, se marcó por pequeños grupos de personas que habían logrado tener estudios universitarios en algunas otras partes del continente o que habían viajado a Inglaterra. En el mundial, en el primer mundial de fútbol en el 30 participaron solo 4 países de Europa porque les quedaba lejísimos 2 semanas en barco llegar hasta Uruguay, donde fue la primera Copa del Mundo. Y la segunda, que fue en Italia, Uruguay no fue, aunque era campeón mundial, porque le quedaba larguísimo ir hasta Italia en barco. O sea, es decir, realmente, ya para finalizar esta primera parte, digamos, estamos en el mejor momento donde se han acortado historias, ahora sí, centrados en el tema de educación y de preparación profesional, ¿no, Franklin? Efectivamente, Randall. Es decir, para nosotros, hasta no hace mucho, eh, a ver, estas oportunidades de la formación global, de la capacidad de poder ir a especializarse en el resto del mundo, a ver, era limitadísima, solo eran unos cuantos los que tenían estas oportunidades. Hoy en día, evidentemente, las tecnologías, las comunicaciones, el tránsito y todos estos elementos se fueron confabulando. Y lo decía don Sergio muy acertadamente, para bien o para mal, nos acercó mucho más, nos aceleró 10 años probablemente una pandemia, las necesidades de las personas, la comunicación de las personas y la interacción de las personas. Y para esto, Randall, es fundamental algunos aspectos fundamentales, porque es imperante la necesidad de la formación en el bilingüismo, mínimo eso, ¿verdad? Para poder tener acceso a estos otros recursos. Hoy en día, universidades como estas apostamos para que muchas más personas tengan acceso e independientemente, como decía Cristian, e independientemente de sus ocupaciones, de su vida profesional, de su vida laboral, de su vida personal, hoy en día es mucho más fácil tener en tiempo real este acercamiento. Mire, hoy estamos en tiempo real con distinta franja horaria, la posibilidad de podernos acercar, la posibilidad de hacer esos COI o esos acercamientos o esas clases espejo, incluso con profesionales en la otra parte del mundo. Sí, indudablemente. Voy a meterme directamente, don Franklin, con ULACIT, porque hubo un momento en los 90 y en los inicios del 2000 en los que pululaban las ofertas educativas y universitarias en Costa Rica. ¿Sí? Y hay muchos que piensan la educación privada como un negocio desde afuera, o sea, se lee como si fuera un negocio. ¿Qué hace a una universidad detenerse, hacer el esfuerzo, digamos, intelectual, académico, logístico y económico, indudablemente, por generar convenios? ¿Por qué no quedarse, si fuera un negocio, quedarse simplemente diciendo, listo, matriculemos aquí, no busquemos nada afuera, porque además es muy enredado? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hacen ustedes, don Franklin? Randall, eso es parte de nuestra filosofía como universidad. Por eso somos, por 13 años consecutivos, la universidad privada número 1. Hay una filosofía evidentemente empresarial, o sea, no nos vamos a quitar ese sombrero de la cabeza, pero también hay un pensamiento intrínseco de toda la organización, desde nuestra presidencia, nuestro CEO y toda nuestra academia, de que lo más importante es que podamos generar generaciones del futuro preparados, capaces de competir, líderes globales. Y justamente por esas razones, es decir, la necesidad de que también aportemos en esos objetivos de desarrollo sostenible globales al resto del mundo y en especial a un país como este que es fundamental, podamos tener los mejores profesionales que puedan trascender, que puedan colocar y sigan colocando a este país como número 1. Parte de esos esfuerzos, evidentemente, que hace la universidad, Randall, es que, a ver, por lo menos el 90% de nuestros estudiantes están becados con recursos incluso propios de la universidad, de diferentes modalidades. Hay una cantidad de recursos en donde los estudiantes pueden acceder y eso es parte de esta filosofía de esta universidad. La filosofía de que podamos colocar en el mercado laboral los mejores profesionales, aquellos profesionales que llevan capacidades lingüísticas de liderazgo, pero además de eso,
que puedan ser reconocidos en una de las universidades top, no solo de Costa Rica, sino incluso de las que estamos en algunos rankings mundiales. Don Sergio, don Cristian, ¿qué es la Universidad Europea? Porque tiene un super nombre, digamos. Universidad Europea es un nombre súper pomposo. ¿Qué son? Bueno, también podríamos dedicar un podcast entero, ¿no? Voy a intentar ser breve porque tenemos para los 45 minutos y más para contar qué es la Universidad Europea. Voy a intentar resumirlo en los principales titulares. La Universidad Europea es la universidad privada más importante de nuestro país, de España, por volumen de estudiantes. Nosotros bajo paraguas de Universidad Europea tenemos distintas universidades en España, Universidad Europea de Madrid, Valencia, Canarias, también en Portugal, Universidad Europea de Portugal. Tenemos un volumen aproximado de unos 40.000 estudiantes de cada curso académico, es decir, y más de 125.000 alumni y alumnis egresados que ya han pasado por nuestras aulas y que son nuestros principales embajadores y que son los que cuentan de primera mano el modelo académico que tenemos, que es un modelo académico muy conocido en el país, muy reconocido. De hecho, nosotros tenemos maestrías en educación y hay personas que vienen a estudiar con nosotros porque lo que quieren aprender es el modelo propio de la Universidad Europea y que nosotros compartimos. Somos una universidad que fue la primera universidad privada del ámbito no religioso, como decía Cristian, aprobada por ley en nuestro país, con una trayectoria ya de 30 años, es decir, una universidad joven, pero al mismo tiempo una universidad que ya tiene unos años de experiencia a sus espaldas, muy centrada en la tecnología y en la innovación. Ahora mismo, mañana mismo vamos a recibir el premio Vocento a la mejor institución educativa en inteligencia artificial en el año 2023. Estamos siempre muy obsesionados porque terceros que no somos nosotros avalen lo que hacemos, para que no parezca que es una cuña publicitaria, sino que evidentemente jurados independientes, los rankings, estamos en el ranking de Shanghái entre las 50 mejores universidades del mundo en todo el ámbito de medicina deportiva y actividad física y el deporte, fisiología del ejercicio. Dedicamos muchos esfuerzos a la investigación. Somos la segunda universidad privada después de Navarra con mayor producción científica en los últimos 15 años y podría seguir. Pero básicamente lo que nos diferencia es ser una universidad presencial que ha sido capaz de llevar los modos y formas de su metodología académica al mundo virtual, al online, de tal manera que no somos una universidad simplemente online, sino que con su profesorado, con sus investigadores, con sus estructuras, traslada esta metodología que se basa en aprender haciendo, es el learning by doing, es decir, venga, ensayo-error, 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 para que el gap, cuando nuestros estudiantes salen ahí afuera al mercado, y nos lo dicen los empleadores, aprenden mucho más rápido porque ya han aprendido sobre lo que tienen que hacer. De hecho, nuestras tasas de empleabilidad en las maestrías online están cercanas al 97%, prácticamente el 100%. El otro 2% son gente emprendedora y en grados presenciales están en el 95%. Y, como digo, en una metodología que utiliza mucho la simulación en entornos controlados para poner a nuestro estudiante en aquello que se va a encontrar ahí afuera cuando salga. Y muy interdisciplinar. Nosotros hacemos que nuestros estudiantes convivan las de unas disciplinas con otras. Evitamos todo el rato los silos y ponemos a trabajar juntos a arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos, farmacéuticos en proyectos transversales. Lo he resumido muchísimo, pero esto es lo que hace de la Universidad Europea, que además de tener un nombre muy pomposo, como decía Randall, ¿no? Pues haya una realidad, un sustrato detrás que lo sustenta. Entonces también tiene una realidad muy pomposa. ¿De qué tamaño fue ese desafío? Porque le iba a preguntar, de hecho aquí lo anoté, ¿cuál es el modelo? Porque no me iba a quedar con las ganas de saber cuál era el modelo que los hace tan exitosos, pero usted me lo acaba de explicar. ¿Cómo lograron, de qué tamaño era el desafío, o fue el desafío, de que en la presencialidad, donde siguen ese modelo, ¿verdad?, de simulación de la realidad, llevarlo a la tierra virtual, al reino virtual? Fíjate, Randall, que aquí otra vez jugó a nuestro favor la pandemia y el hecho de estar confinados. Nosotros
tenemos incluso para nuestros estudiantes presenciales un campus virtual muy potente en donde suceden muchísimas cosas más allá de los campus presenciales. Cuando llegó la pandemia y todos nos tuvimos que confinar en 48 horas, nosotros fuimos capaces de trasladar toda la docencia al campus virtual en esas 48 horas y ningún estudiante, salvo que estuviese enfermo, pues padeciendo en ese momento la COVID o no quisiera conectarse, perdió ni un solo minuto de clase. Todo el mundo tenía sus clases en ese entorno virtual. Nosotros hemos trabajado mucho en simulaciones, en llevar la simulación del mundo real a determinados paquetes de software virtuales que permiten que el entorno sea prácticamente muy parecido al entorno real. Estoy hablando de temas como el metaverso, estoy hablando de simulaciones muy inmersivas que además se pueden aplicar a todas las áreas del conocimiento, y esto es importante que lo digamos, porque sirven para maestrías, tanto de ingenierías como de administración y dirección de empresas, como de derecho, como de... Es verdad que en el ámbito de la salud es un poco más complejo, pero incluso ahí también se puede desarrollar, y lo que hacemos es, a través de, primero, de ese software que permite la simulación en entornos, como digo, cada vez más complejos para que el estudiante en un entorno controlado pues vaya teniendo una serie de habilidades, y por otro lado, nuestro entorno virtual, aunque tenemos cursos que son asíncronos, la gran mayoría de ellos son cursos síncronos, en donde los estudiantes se conectan como estamos nosotros conectados ahora en este momento, incluso de diferentes nacionalidades, todos en el aula, todos con el docente y con una tecnología que hemos desarrollado 360 muy inmersiva y que permite que el estudiante prácticamente esté en el aula con nosotros, con el docente y con el resto de sus compañeros, aunque estén compartiendo un espacio virtual. Es complejo de explicarlo y realmente lo que hay que hacer es matricularse y vivirlo, porque uno lo tiene que vivir y cuando lo vive dice, anda, ahora entiendo esto que me estaban contando. La tecnología sobre la que está soportado esta metodología, toda está hospedada en ustedes. O sea, es decir, si yo quisiera matricularme mañana, no tengo que tener una cosa voladísima de computadora, de tecnología, sino simplemente está soportada por ustedes. Es verdad que utilizamos determinados software que son de uso global y universal. No voy a citar aquí marcas para no hacer publicidad de ninguna de ellas, pero sí, la respuesta a esa pregunta sí está aquí. Y de hecho, una de nuestras obsesiones es ser capaces de que esta tecnología se pueda utilizar en entornos low cost. Es decir, que alguien desde su teléfono móvil pueda conectarse y hacerlo a través del celular inteligente, que evidentemente lo puede hacer también desde el portátil o desde su casa, ¿no? Quizá aquí lo que pedimos más a los gobiernos de determinados países es que sean capaces de llevar las infraestructuras necesarias para que todo el mundo se pueda conectar y exista esa democratización que decía Cristian de la educación. No está tanto de nuestro lado como del lado de que existan las infraestructuras para que alguien se pueda conectar. Cristian, no sé si quisiera agregar algo. Sí, a ver, yo creo que a veces se da por sentado, se habla muchísimo de las tecnologías y hablamos del modelo educativo, pero creo que una cosa que antes había mencionado Sergio y que me gustaría repetir porque creo que es la base de todo, es que nosotros venimos de una universidad presencial y esto puede parecer algo que damos por sentado, pero es algo fundamental porque nosotros sabemos. Hemos cogido todo ese expertise, todo ese know-how de la educación presencial y le hemos traspuesto a la educación online. Y yo creo que eso es algo clave porque hemos aprendido durante todos estos años de las cosas buenas y de las cosas malas y al final nosotros creemos que tenemos la sabiduría, si me permitís el término un poco prepotente, a lo mejor arrogante, pero estamos confiados en que nosotros sabemos lo que hacemos y nosotros sabemos lo que hacemos porque lo hemos venido haciendo durante muchísimos años. Entonces yo creo que esa solidez y esa robustez de la educación online la tenemos gracias a todo ese background y a ese pasado del que venimos y del que nos sentimos muy orgullosos. Entonces, yo creo que a veces eso se da un poco por sentado, pero para mí me parece fundamental. Sí, la innovación... Perdón, adelante. No, perdón, iba a decir que está muy bien traído lo de la sabiduría y que no es pretencioso porque ya el propio Randall ha dicho que nuestro nombre es pomposo. Entonces, sí, ya que estamos en la pomposidad. Efectivamente, tenemos esa sabiduría. Lo que uno revisa siempre es si el nombre, si lo pomposo del nombre va acompañado de lo pomposo de la realidad, de la tecnología, de la innovación, y pareciera ser que sí. Cuando ustedes nos lo explican, con razón se llaman como se llaman. Así que no hay ningún problema. Don Franklin, el tema de la... Sí, adelante, Sergio. Y es que
El nombre también de alguna manera deja entrever que nuestros títulos son títulos oficiales reconocidos en toda la Unión Europea. Y esto es importante porque el que estudie en la Universidad Europea va a tener un título oficial que le va a habilitar para ejercer su profesión no solamente en España, sino en cualquier país de la Unión Europea. Y eso es lo que se va a llevar el estudiante costarricense cuando estudie allí en una maestría que estemos compartiendo entre ULACIT y nosotros. Claro, Y, don y, Franklin. Randa, lo importante de esto, a ver, es porque también como universidad de este otro lado del mundo, pues andamos buscando cuáles son nuestros pares, cuáles son nuestros pares que también tienen en su filosofía la tecnología, la innovación, la globalización, tienen en sus pares las tendencias nuevas referentes al uso de las herramientas de tecnología para la formación, pero además de eso, que con nosotros podamos ir acompañándonos un modelo educativo que también impacte en esta población de estudiantes. Pero además de eso, que entre estos pares podamos evidentemente al estudiante, al profesional del futuro o al profesional de la hora, pues pueda y tenga esas oportunidades de trascender. Entonces, justamente por eso es fundamental todos estos acercamientos con los número uno, porque si queremos evidentemente formar personas número uno, tenemos que también tener todo ese background, todo ese aprendizaje que también evidentemente apuesta a ULACIT para que nuestros estudiantes tengan ese acceso. Entonces, evidentemente, en nuestro caso, estos acercamientos con la Universidad Europea andan buscando justamente estos recursos para que estos estudiantes sean líderes del futuro y puedan evidentemente trascender. Permítanme ir a una pausa comercial, la primera que haremos hoy en Matices. Regresamos con mucho más y de una vez los quiero enterar mañana, martes, en Matices, que estaremos un toquecito más temprano, estaremos a la 1:30 de la tarde. Es más, déjenme revisar el horario porque creo que mañana hay jornada futbolística y eso adelanta evidentemente los horarios, pero es que me parece un programa muy interesante el que vamos a tener mañana también, así es que quedan enterados a la 1:30, sí, es media hora antes. El programa mañana estará conmigo el coordinador del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel, y hablaremos sobre la maquinaria de cantones que estamos haciendo en nuestro país. Cuando yo estaba en la escuela había 81 cantones. Cada vez que cubrimos desde Noticias Repretel una nueva elección municipal o nacional en Costa Rica, hay un cantón más, ya vamos por 84, vamos por 85. Entonces estamos haciendo una máquina de cantones y queremos ver, por eso invité al coordinador del Estado de la Nación, a ver si eso nos sirve, nos está sirviendo como país y le sirve particularmente a las comunidades. Así es que invitado mañana a la 1:30 de la tarde, don Jorge Vargas Cuyel en Matices. Voy a la pausa comercial, la primera. Regresamos para hablar sobre las oportunidades de maestría fuera del país a través de la ULACIT. Ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Regresamos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les recuerdo nuestros canales de comunicación. Gracias a la gente que nos reporta sintonía en Facebook, en vivo, en Noticia Monumental que estamos transmitiendo. La gente que nos reporta sintonía también a través del WhatsApp 899-35935, 899-35935. Muchas gracias. Les recuerdo que una hora después de terminado el programa, a través de la radio estaremos también subiendo en podcast el programa para que ustedes lo consuman en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y además que esta noche nos vemos a las 8 en Canal 2. Don Franklin, ahora cuénteme desde acá, por favor, ¿qué es lo que ofrece el programa? ¿En cuáles cursos? ¿Bajo qué modalidad? ¿Y para quiénes, don Franklin? Randall, muy importante, esa creo que la mejor pregunta de todas. Esta es una Esa oportunidad. es la canción, pero la canción hoy le toca a ellos. Seguimos pensando. Hoy le corresponde, sí, muy bien, muy bien. ¿Para quiénes, Randall? Para personas interesadas en que nos acerquemos más a ese mundo global. Para personas que tienen ocupaciones muy importantes y necesitan una metodología virtual, ¿sí? 100% basada en proyectos. ¿Para quiénes? Para personas que puedan optar por esos
hay una nomenclatura nueva. Antes les llamábamos doble titulaciones, hoy le llamamos microcredenciales, que puedan acceder a microcredenciales junto con nuestra universidad, que sean pares en el mundo y que sean reconocidos. Ya lo decía don Cristian hace un ratito, y que puedan ser reconocidos no solo en Costa Rica, sino en el resto del mundo, incluso en Europa. Entonces, esos son elementos importantes del cual formamos parte de este proceso, con una metodología 100% virtual, que incluyamos el bilingüismo, que tengan acceso a programas de becas, es decir, para personas que quisieran trascender en el mundo, para personas que están pensando en venir a entornos internacionales, a entornos globales, con una mentalidad justamente de ese tipo, y que evidentemente quieren trasladar todo eso a su vida profesional y a las organizaciones o las empresas que ellos es donde más impactan. Don, don Franklin, ¿por qué en este momento la especialización es importante? Randall, la especialización es fundamental porque evidentemente requerimos de profesionales en el mundo capaces de poder tener un acercamiento muy específico a su área de formación. Es decir, la especialización es fundamental porque incluye la globalización, porque incluye el bilingüismo, porque además de eso le ofrecemos recursos novedosos con tecnologías como inteligencia artificial, como metaverso y un conjunto de recursos adicionales para que lo puedan trasladar a sus empresas, para hacer empresas más ágiles, para que se hagan empresas o tengan actividades productivas inmediatas, más efectivas, con menor riesgo. Don Franklin, para poder llevar estas maestrías, la persona tiene que ser bilingüe. No, Randall, no, para nada. O sea, bueno, usted sabe que en nuestro país hay un componente fundamental del idioma en todo nuestro proceso de enseñanza, pero la persona no tiene que ser bilingüe. Es Ok. fundamental tener las nociones generales básicas de lectura y escucha, pero el resto del proceso sí nosotros nos preocupamos. En ULACID nos preocupamos desde el momento que llegue a hacer un diagnóstico y decirle a ese estudiante, mire, tenemos que mejorar sus competencias en estas y estas y estas áreas para que cuando pueda terminar, ahora sí, tenga en sus competencias, en su liderazgo y en su formación una formación 360, una formación holística integral para que pueda llegar a ese mercado competitivo con todas esas capacidades. Claro, pero eso avanza de manera paralela con el estudio, ¿verdad? Efectivamente, Randall. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Lo hacemos desde el inicio para que paralelo a su carrera pueda ir de una vez alcanzando las otras competencias si fueran necesarias en el bilingüismo. Hoy en día, pues la mayoría de los chicos y las chicas que vienen a las maestrías tienen esas competencias muy bien desarrolladas y son elementos muy básicos los que van a requerir. Las carreras base para esas maestrías, ¿hay alguna, se requiere alguna? No sé, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy periodista, entonces usted me diga, bueno, sí, las maestrías están muy chivas, pero ninguna va por su área de trabajo, don Franklin. Buena, también extraordinaria la pregunta. Sí, Randall. A ver, pensemos en un médico, pensemos en un periodista. Pensemos en un médico que en bachillerato y licenciatura nunca en su vida llevó una conta. Y estos MBA, los nuestros, que ahora vamos a compartir evidentemente con la Universidad Europea, requieren de algunas competencias básicas y para eso también le ofrecemos alternativas. Básicamente pensada en temas financieros, en temas contables o en temas de economía, porque en maestrías hay algunos cursos de especialización que requieren las bases. Entonces pensemos a alguien de ciencias de salud que llevó muy poco de economía, que llevó muy poco de finanzas. También diagnosticamos la necesidad de que pueda llevar un curso nivelatorio de contabilidad, de finanzas, de economía, para que tenga todos los elementos necesarios, de estadística incluso, para que tengan los elementos necesarios para cuando llegamos a uno de los cursos de, por ejemplo, de economía global, pues no tengamos que devolvernos a las bases, a los conocimientos de cultura general sobre un componente particular, que es en donde también nos enfocamos a trabajar. Es decir, cuando hemos tomado esta responsabilidad, y lo decía muy acertadamente ahora don Cristian y don Sergio, cuando hemos tomado esta responsabilidad como universidad es porque la hemos tomado en 360.
pensando en que las personas antes de llegar queremos que trasciendan y para eso tenemos que también diagnosticar cómo están sus capacidades, pero no es un elemento que le vaya a afectar. Es importante porque nos permite, evidentemente, obtener profesionales o colocar en los mercados laborales profesionales para sus proyectos con todas las competencias del mundo. Sí, si les pido ejemplos de esas maestrías, ¿alguno lo tiene a mano? ¿Consumiríamos el resto del programa porque son muchísimas? No, aquí yo os puedo enumerar el listado de titulaciones que tenemos, que al final son maestrías oficiales en cuatro áreas de conocimiento, en educación, empresa, ingeniería y jurídico, y por nombrarlas, pero vamos, porque de manera sucinta, son másters universitarios en innovación educativa, atención temprana y neuroeducación, que es un tema pues muy en boga aquí en España, un tema muy importante para nosotros, la dirección y gestión financiera, dirección de empresas también, prevención de riesgos laborales, que obviamente también es una cuestión muy importante, organización, dirección de proyectos y empresas, y luego en terrorismo, seguridad y defensa y derechos humanos, que son de nuevo también pues, temas que bueno, pues son de radiante actualidad y que nosotros también pues, utilizamos. Entonces, al final las maestrías son todas en modalidad online, tienen una duración de 1 año y pues siguen un poco el modelo académico que antes Sergio mencionaba, con ese mix entre, bueno, una preponderancia de clases síncronas, puesto que la mayoría del contenido es síncrono, pero existe también la posibilidad de tener un contenido asíncrono con grabación de las clases para que los estudiantes que no hayan podido conectarse puedan verlo luego. Y luego, esto también que mencionaba Sergio, tampoco me quiero extender demasiado, es esa posibilidad de que todos los alumnos cuenten con un tutor personal que les va a ayudar durante todos sus estudios y además van a tener un contacto casi directo con sus profesores, pudiéndoles plantearle cualquier tipo de pregunta o interrogante. O sea que, bueno, ese sería un poco un resumen rápido de las maestrías que estamos. Y si me permite, Randall, para aclarar un concepto, porque quizá igual no había quedado claro, yo creo que tenemos la fantástica ventaja de que compartimos un idioma, compartimos la lengua. Son estas maestrías son en un idioma que compartimos ambos países, con independencia que formemos a los estudiantes, tanto en UNLATID como aquí en el bilingüismo, y que les demos esa formación, el estudiante va a desarrollar su maestría en español, va a desarrollar su maestría en este idioma que compartimos tanto en Costa Rica como aquí en España. Yo creo que eso facilita mucho porque es una puerta, como estoy diciendo, a títulos oficiales europeos sin la barrera idiomática, compartiendo un idioma. Y aquí yo creo que un poco por poner un capote a esta relación que nos enorgullece, hermanamiento entre nuestra universidad y ULACID, creo que al final esto hay que considerarlo un poco como un puente entre España y América, porque al final nosotros no solamente estamos colaborando con estas maestrías, estamos también llevando a cabo el desarrollo de un programa de co-teaching con la Dirección de Recursos Humanos que estamos desarrollando también con el doctor Eric Lobo. O sea, estamos haciendo muchísimas cosas con ULACID porque de verdad consideramos pues, que estamos en la misma línea, creo que tenemos las mismas ambiciones y creo que tenemos también esa misma proyección de futuro, con lo cual, pues, oye, nosotros estamos muy orgullosos de colaborar con instituciones como la vuestra y creo que este es un muy buen camino hacia mayores sinergias y hacia colaboraciones entre ambas instituciones. Voy a rajar de una universidad que está en Costa Rica, don Cristian y don Sergio, pero es que ustedes no se unen a cualquiera, ¿no? No, somos exquisitos, si se nos permite expresión. Yo creo que uno vale lo que vale su equipo y sus compañeros de viaje, y eso es así, ¿no? Y igual que entiendo que ULACID tampoco se une a cualquiera, y efectivamente por eso es importante, ¿no? Como decía Franklin, establecer esos pares, ¿no? ¿Quién es tu par? ¿Quién es tu par en estándares en metodología, en concepción de la educación, en innovación, en investigación? Porque si no, esa relación siempre va a estar condenada al fracaso. Para que la relación funcione, tiene que haber una equiparación entre las dos instituciones. Claro, voy a influenciarme por mi preparación en ciencias sociales, pero es que los pares es lo que lo definen a uno, don Franklin. Efectivamente, y yo quería contribuir con el comentario de Cristian. A ver, es que si usted quiere ser el número 1 y quiere ser el número 1 también en el mundo, o sea, tiene que juntarse con el número 1. Entonces tiene que ser su par. Pues si se junta con el 2, vamos a hacer otra vez 2 y así no puede ser. Entonces, evidentemente, esto es fundamental. Esto ha sido la estrategia con la que hemos venido desarrollándonos y viendo más afuera, más allá de nuestras fronteras, quienes también son número 1. Y don Randall, nosotros hoy sí tenemos una primicia. Esta es primicia suya para usted, para su programa. Ya nosotros tenemos un programa de microcredencial
integrado con la Universidad Europea para comenzar a desarrollar en un posgrado de especialización universitaria en liderazgo y cambio. ¿Qué vamos a hacer? La mitad de nuestro MBA, los estudiantes lo cursan en forma virtual con la Universidad Europea. Cuando hayamos cursado esa mitad de ese programa, hacen una semana presencial en España. Y la otra mitad, para el título del MBA en Costa Rica, lo hace en nuestro país. También recuerden nuestros potenciales. Son virtuales. Los profesores tienen una clase sincrónica. Tenemos una plataforma extraordinaria, un ambiente extraordinario. Entonces, esta primicia es fundamental que lo tengamos hoy en día, porque los estudiantes de ULACID desde hoy pueden comenzar a llevar un posgrado de especialización universitaria en liderazgo y cambio junto con su MBA de ULACID en Costa Rica para obtener también esa microcredencial, esa doble titulación, como le hemos llamado, con la Universidad Europea. Además de los beneficios que hemos conversado con Cristian y que hemos conversado con don Sergio en este ratito. Permítame ir a la última pausa. Nos quedan 4 minutos de programa nada más. Así es que voy a ir a la pausa comercial, la última en Matices, y ya casi volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Regresamos a Matices en la recta final. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que 1 hora después de terminar el programa está disponible en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y además esta noche nos pueden ver en Canal 2. Y además les recuerdo que mañana tenemos horario especial a la 1:30 de la tarde. El director del Estado de la Nación nos acompañará, don Jorge Vargas Cuyel, en Matices. Don Franklin, ¿esto sirve en serio para el trabajo? Digo, la pregunta más directa del programa, ¿en serio sirve? ¿En serio las empresas valoran este tipo de estudios? Randall, vea, le voy a dar 2 ejemplos, porque no lo decimos nosotros, ya lo decía don Sergio y don Cristian. Es importante que lo digan desde fuera de nosotros. En un reciente estudio de la OCDE, que sabe que nos incorporamos a la OCDE no hace tanto tiempo, en un reciente estudio de la OCDE señala que el 84% de las personas graduadas de un posgrado les es de manera inmediata la posibilidad de incorporarse al mercado laboral o de modificar su condición laboral. Eso es un estudio de la OCDE, lo podemos encontrar en la OCDE, es un estudio del panorama de la educación del mundo, pero además de eso, don Randall, lo dice la revista El CEO Magazine, ULACID se encuentra entre los 20 universidades del mundo en el ranking global de MBA ejecutivos con esa posibilidad de posicionamiento en el mercado laboral. Es decir, nosotros estamos en el lugar entre las primeras 20 universidades del mundo, según la revista, para que nuestros egresados tengan acceso de manera inmediata a un cambio en la vida laboral. Pero además de eso, Randall, muchas veces o en muchas ocasiones no es una cuestión solo de un incentivo salarial. Hay muchos otros incentivos, trascendencia, mejora, propuestas a la organización en donde trabajo, pero además de eso, la posibilidad de poderme convertir en un monitor trascendental en estas organizaciones o en las empresas donde yo trabajo. Así que, indiscutiblemente, sí, Randall. Es decir, ese es el plus, ese es el diferenciador que nos da una maestría. Don Sergio, don Cristian, ¿los empleadores mundiales y los europeos valoran las maestrías? Pues la respuesta es un sí, y un sí en letras grandes. ¿Por qué? Mayúsculas, porque al final, realmente cuando uno habla con recursos humanos, al final, como antes hemos hablado, había una democratización de la educación, con lo cual la gente está cada vez más formada y cada vez mejor capacitada, con lo cual hay que buscar valores diferenciales. Y no voy a extenderme en lo que decía Franklin, que lo resumía fantásticamente bien, pero creo que hoy en día la gente busca trabajadores con una mentalidad más abierta, con una mentalidad internacional y que estén mejor preparados para afrontar el mundo abierto y globalizado que les toca y los retos que hay. Entonces, yo creo
que todo esto que hemos estado hablando lo único que hace es reforzar esa capacitación de nuestros alumnos, reforzar toda esa internacionalización y reforzar esas competencias que los alumnos van a necesitar en un mundo, no lo olvidemos, cada vez más competitivo y cada vez, por desgracia, más difícil. Así que para responderte a la pregunta es sí con mayúscula, por mi parte. Don Sergio, don Cristian, muchas gracias por habernos acompañado y muchísimo gusto en conocerlos además. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Un placer. Don Franklin, muchas gracias. Don Randall, más bien, el agradecido somos nosotros, la oportunidad de poder hoy estar conversando con usted, con don Cristian, con don Sergio, de la importancia que significa trascender las fronteras y tener iniciativas buscando un camino de la mejora constante e impulsar evidentemente a nuestros estudiantes a vincularse en un contexto internacional es fundamental para nosotros. Y por eso, pues evidentemente, puertas abiertas para que podamos conversar un poco más, puedan contactarnos y podamos ampliar mucho más detalles de estos que hemos conversado hoy. Don Sergio, don Cristian, ¿con qué canción se despiden hoy de Matices? Hay una canción que a mí me gustaba mucho, un poco ya antigua, que era de un grupo que se llamaba Taxi, que decía Tu oportunidad. Y creo que viene muy bien como anillo al dedo en este caso, porque al final la educación es una oportunidad. Y yo invito a que la gente la aproveche, que sea con nosotros y con ULACID, porque creemos que tenemos mucho que proponer y solo cosas buenas. Así que nada, invitar a todos los futuros alumnos. Gracias, Cristian. Por la línea de Cristian, también es una canción antigua, pero seguro que muy conocida, de Lou Reed, que es A Perfect Day, porque me parece que podemos transformar ese A Perfect Date en A Perfect Year si los estudiantes se matriculan en alguna de estas maestrías. Que así sea, que así sea. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Sergio. Muchas gracias, don Franklin. Muchas gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos a las 8 en Canal 2 y en una hora nos escuchamos en los podcasts. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.